libera el alma y sana el cuerpo. Mucha gente se preocupa por buscar en Jesús la sanidad de su cuerpo sin tomar en cuenta que lo más importante es buscar la salvación del alma. Por eso el evangelista Marcos declara en el capítulo 2, versículo 9, cuando Jesús dice que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Estaremos enfocados en tres objetivos importantes en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2 del versículos 1 al 12, en la cual se mencionan a través del análisis una serie de aspectos importantes en la cual debemos tomar en consideración. Y es captar la realidad sobre la divinidad de nuestro Salvador y cómo reconocer que Jesús escudriña los secretos de nuestro corazón y ver la relación que hay entre el perdón y la sanidad. Tomando esto en consideración, podemos entonces entrar en la lectura de los versículos, pero iniciamos desde el versículo 3 al 12 para luego hacer un análisis inductivo del mismo y poder comprender la intención del evangelista Marcos a través de su relato. Y señala lo siguiente: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que ya hacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dio: ¿por qué caviláis en sí en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad que en la tierra para perdonar pecados. Entonces es por eso que le digo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de tal manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, dando o diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Es por eso que se debe buscar primero el reino de Dios. Lo demás viene por añadidura. Vemos entonces que a través de la lectura hay también aspectos importantes, y es cómo Jesús conoce la verdadera necesidad del enfermo. Como también vemos cómo Jesús también descubre la malicia y la falsedad de los incrédulos. Y vemos cómo Jesús demuestra su poder para perdonar y sanar. Es importante que al final de un fructífero recorrido por varias ciudades y aldeas de Galilea, tenemos entonces a Jesús nuevamente en Capernaum, el centro de sus operaciones en esa área. Cuando la gente se dio cuenta de su llegada, multitudes del pueblo acudieron a la casa donde él habitaba hasta que ya no cabían más. No cabe la menor duda de que el Señor realizó milagros en esa ocasión. Pero Marcos y los otros escritores sinópticos enfocan la intensidad en el caso del paralítico que recibe perdón y también sanidad física. Esto quizás se deba a que el proceso de restaurar a este hombre hay una manifestación clara y lo que podríamos decir contundente de la divinidad del Hijo de Dios.
Lo primero que se nos informa es que Jesús mostró su deidad al descubrir lo que los maliciosos e incrédulos fariseos cavilaban en lo íntimo de sus corazones. Esto nos hace pensar en el concepto bíblico de que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Esto no era otra cosa sino el uso de la omnisciencia de Jesús. El otro aspecto es que vemos la deidad de Cristo en el acto de perdonar los pecados del paralítico. Los adversarios de Jesús estaban en lo cierto al decir que solo Dios puede perdonar pecados. Lo que no sabían era que Cristo es Dios. Otro aspecto es que Jesús mostró su divinidad al curar a este hombre con el solo efecto de su palabra poderosa, con lo cual lo sanó de esa parálisis. Otro aspecto que tenemos que tomar en consideración es que cuando vemos los versículos 1 al 2, Jesús no estaba interesado en realizar milagros. Esa no era la prioridad. Él tomó como su misión principal comunicar y enseñar a la gente el mensaje del Evangelio. Es muy interesante que vemos cómo su amor y compasión por los que sufrían enfermedades lo impelía a sanar y liberar a cuantos venían a él, pero no dejaba pasar ninguna oportunidad para hablarles del reino de Dios. Es por eso que podemos ver en el versículo 1 que se nos informa que volvió a Capernaum después de algunos días. Su ausencia se debió a un recorrido que hizo en toda Galilea, pero el pueblo entero supo de inmediato que estaba en casa, lo cual se convirtió en lo que se llama noticia, que llamó la atención a todos los lugareños. Por eso que creemos que el punto de reunión fue la casa que Jesús tenía alquilada en Capernaum como residencia temporal. Es interesante observar que no cerró sus puertas para tomarse 1 o 2 días de descanso después de aquella gira. Al contrario, él empezó a recibir a la multitud con mucha energía y con profundo amor. El versículo 2 indica que se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. Hay dos cosas que se deducen de este desborde de gente. Número 1, había necesidad en el pueblo. La sinagoga no pasaba de ser un lugar el cual se iba por ley y por costumbre, pero se regresaba casi igual. El otro aspecto es que se traía esperanza para los necesitados. La mayoría venía en busca de sanidad y liberación de los sufrimientos que llegaban en su cuerpo. Otros acudían con alma ansiosa de recibir al verdadero mensaje de Dios para todos. Y sobre todo había una respuesta apropiada a todos. En los versículos 3 y 5 vemos que los escritores de los evangelios recogen toda la información posible y destacan lo más importante para todos nosotros en el tiempo actual. Es por eso que hay que reconocer que si se hubiera escrito todo lo que hizo Jesús, no podríamos ni siquiera terminar de leerlo. Como lo dijera uno de ellos, de manera exagerada o de manera hiperbólica. Ni aún en el mundo cabrían los libros. Así fue como el evangelista Marcos, el primer periodista de la iglesia, dejando a las multitudes y todas las cosas que sucedieron en aquel lugar, en aquella tarde, concentró su atención en el cuadro en el cual estamos analizando en estos momentos, que es uno de los más conmovedores y más profundos que estamos pudiendo notar a través de la lectura. Hay una manifestación de compañerismo, de fe, de acción y victoria. Hay detalles que se deben señalar en torno al pasaje para ver la comprensión. Y es por eso que vemos 4 amigos o posiblemente familiares compasivos que traen a un paralítico.
Esto da una idea de la responsabilidad de ayudar a otros a acercarse a Jesús para ser salvos. La fe vence cualquier tipo de obstáculo. Otros hombres no se desalentaron ante la imposibilidad de penetrar al recinto en que estaba el Señor. Subieron por la escalera exterior, abrieron la terraza de barro que cubría la madera del techo e hicieron descender la camilla en que traían a su amigo. Jesús, podemos ver, y premia todo este esfuerzo cuando éste se realiza con fe. En el versículo 5 puede verse cómo Jesús fue movido a compasión. Y vemos que al ver la fe de ellos, aquí no se habla solo la fe del enfermo, también se toma en cuenta la fe de los que lo llevaron. Jesús empezó su obra en aquella vida con la expresión: Hijo, tus pecados te son perdonados. Lo espiritual debe atenderse primero, lo demás viene por añadidura. En los versículos 6 al 7 vemos que se revelan una serie de datos relacionados con los atributos divinos en la cual Jesús usó mientras estuvo en su ministerio. Sabemos cómo el evangelista, o mejor dicho, el apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 7, que él se despojó de su gloria, como el apóstol Pablo explica, o sea, se humilló en un acto de humildad. Y en este caso es un estado de desprendimiento. En otras palabras, sus atributos incomunicables o también atributos divinos para poder encarnarse y sujetarse a la naturaleza humana. En algunas ocasiones hizo uso ilimitado de esas características para que los creyentes comprobaran su divinidad. Esta reunión evangelística, había un grupo de escribas que eran maestros de la ley, acudieron a la casa de Jesús y predicaba ya predispuestos a no creer, sino buscar hasta la más insignificante razón para denigrarlo. Y es por eso que ellos dicen que cavilaban en sus corazones. Y cavilar, en otras palabras, indicaban criticar mentalmente a Jesús por la manera en que él habló a los paralíticos. La pregunta de los adversarios de Jesús: ¿por qué habla este así? Y es por eso que esto le causó asombro oír que Jesús impartiera perdón de pecados al paralítico, algo que solo podía hacer Dios. Los religiosos judíos no podían ni siquiera imaginar que frente a ellos estaba el eterno Hijo de Dios, en quien habita toda la plenitud, el pleroma de Dios, es decir, toda la divinidad. Y comprobamos que sí tiene tanta duda en cuanto a la divinidad de Jesús, todo lo que veamos en él, y toda vuestra admiración por su enseñanza y ejemplo no vale absolutamente nada. Jesús es quien dice ser el Dios encarnado, o es un blasfemo, o un farsante, o un impostor. Los maliciosos e incrédulos enemigos de Jesús tenían razón en cuanto que solo Dios puede perdonar pecado. Su problema era que la ceguera espiritual en que se encontraban no les permitía percibir la gracia de Jesucristo ni disfrutar la gloria de su presencia como el resto de la concurrencia. Los falsos religiosos no entendían que el eterno y glorioso Hijo de Dios actuaba según la misión de restaurar al hombre en su totalidad. Los versículos 8 y 9. Estos incansables enemigos de Cristo, tenemos que ver que no estuvieron dispuestos a reconocer
la divinidad de Jesús, sino más bien se propusieron a desafiarla de la manera más sutil. Razonaba y quizás murmuraban entre sí contra Jesús. La incredulidad lleva a los perdidos a pensar, hablar y actuar mal contra Dios. En el versículo 8 tomamos o notamos, mejor dicho, que Jesús conoció lo que había en sus pensamientos, entiéndase su corazón, de sus adversarios por una manifestación, aunque momentánea. Podemos ver la omnisciencia, que es un atributo divino, que consiste en conocer todas las cosas, incluyendo los secretos de la mente. Esto se deduce que el Señor conoció en espíritu lo que cavilaban dentro de sí mismos, lo que pensaban a manera de crítica destructiva. En el versículo 9 se hace una doble pregunta a estos maestros legalistas. ¿Qué es más fácil? ¿Perdonar al paralítico o sanar? Para ellos ambas cosas estaban fuera de toda posibilidad, porque su incredulidad los hacía inútiles en lo que las cosas de Dios y el bien de la humanidad se refería. Para lo que son buenos, los incrédulos son para criticar y denigrar a otros. Los que dan la espalda al Señor se tienen atados de pies y manos cuando se trata de dar una respuesta que trascienda lo material y pasajero de este mundo. Nada es fácil para los que viven a una manera y desechan a Jesús en su vida. Cuando observamos, vemos que Jesús muestra su poder para perdonar y para sanar. Es por eso que se puede sugerir que los intrusos que habían llegado solo para estorbar a Jesús pensaban dentro de sí que era fácil pretender que se tenía la capacidad de impartir perdón porque tal cosa corresponde al ámbito invisible. No hay modo de probar con hechos físicos si una persona está perdonada o no. Así razonaba los incrédulos. Ellos excluyen los actos de fe y la obra de Dios. Y eso pasa en nuestros tiempos. Por eso que el hombre actual, según ellos, tales cosas no pueden probarse científicamente. Nosotros tenemos testimonios reales del poder de Dios, sanidades comprobadas por los médicos, vidas transformadas, liberación del poder de los demonios, liberación de los vicios, restauración de la familia y otras maravillas más. Jesús dio a sus adversarios incrédulos una prueba visible de la obra invisible que había hecho en el paralítico al impartirle su perdón, para demostrarle la potestad que tenía en la tierra, para perdonar pecados. Iba a sanar cada nervio, cada tendón, cada hueso y cada músculo de aquel hombre inmóvil que había puesto a sus pies. En ese momento dirigió su vista y su voz al inválido con la autoridad divina que había tenido y tendrá por la eternidad como verbo creador y señor de la creación. Por eso dijo, levántate, toma tu lecho, vete a tu casa. Material, el hombre incrédulo que si no ve cosas físicas no puede creer en lo espiritual. Dios en su misericordia nos ha provisto en un evangelio que abarca todas las dimensiones de la vida, a fin de que nadie tenga excusa para no creer en él. El versículo 12 se puede entonces destacar una serie de acciones tomadas por el hombre que fue sanado por Jesús. Y se dan todas a las personas que reciben salvación por medio de él.
Por eso que dice, entonces él se levantó inmediatamente. La palabra vivificante de Jesús lo fortaleció. Fortaleció su cuerpo. Y este hombre se regocijaba. Fortaleció el cuerpo de aquel cuyo corazón ya gozaba de vida eterna. Levántate. Levántate es un verbo divino que Dios usa para transformar a caídos y derrumbados. Por sí solo es una prueba de que Dios obra en el ser humano y éste es responsable por su propia cuenta. Tomó su lecho. Esta señal de responsabilidad, lo que le había servido de base en su postración e inercia, ahora no es más que un objeto que lleva sobre sus hombros con energía y decisión. Salió adelante de todos, obediente al mandato del Señor. Él salió y se fue. La persona salva tiene que salir de su largo letargo y su encierro. Tiene que empezar a caminar por una nueva senda a la vista de todo el mundo. Todos, dice la Biblia, que se asombraron cuando ya no hay de qué asombrarse en la iglesia, es porque el poder de Dios se ha ausentado. Y por último, es entonces que hay que clamar y buscar la presencia de Dios. Dice que glorificaron a Dios. De nada sirve la bulla, el alboroto y hasta los milagros si no se da la gloria a Dios. Ni el evangelista ni la iglesia merecen la gloria, sino solo el Señor. Nunca hemos visto tal cosa. Dios está obrando cosas nuevas cada día. No vivamos de los recuerdos del pasado. Dejemos que su poder se manifieste en conversiones, milagros, sanidades, avivamientos en el corazón y mucho más. Y por eso que podemos decir que el milagro que Jesús realizó al mandar al paralítico que se levantara, se encaminara a su casa, constituye ser un cuadro representativo de la obra evangelística de Cristo. Para nosotros un milagro que está lleno de enseñanzas prácticas. Vemos aquí la cooperación y compañerismo en los amigos que se esforzaron en llevarlo ante Jesús. Y vemos la responsabilidad de llevar a Jesús a cuantos estén a nuestro alrededor. Contra todo obstáculo y dificultad, la validez de este esfuerzo se ve en que Jesús premió la fe de todos, restaurando al enfermo en todo el sentido de la palabra. Aquí se da una enseñanza que es clara acerca de la divinidad de Jesús manifestada en la realización de la sanidad del paralítico. Demostró su deidad al impartirle perdón a este hombre, ya que, como dijeran muy bien los escribas, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Por su omnisciencia, Jesús detectó los pensamientos negativos de todos estos adversarios, quienes tuvo que darles una enseñanza de su autoridad para comprobar que Él era quien decía ser. El perdón quedó evidenciado por la sanidad del paralítico. Y con esto podemos decir y hemos aprendido que lo espiritual es primero. Y podemos indicar como punto final que nos enteramos de que la sanidad del paralítico causó asombro a todos, menos quizás a los escribas. Pero el fin de este hecho, como todos los demás milagros que hace Dios, el propósito final es que creamos en la persona de Cristo y le demos la gloria y la honra a Dios. Bendiciones. Libera el alma y sana el cuerpo.
Mucha gente se preocupa por buscar en Jesús la sanidad de su cuerpo sin tomar en cuenta que lo más importante es buscar la salvación del alma. Por eso el evangelista Marcos declara en el capítulo 2, versículo 9, cuando Jesús dice que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Estaremos